Aquí estamos de regreso. Tenía rato de no verlo, pero ya me estaba contando el doctor René Urroz que valió la pena su ausencia, ¿no? Fue a disfrutar desde un partido de béisbol de Grandes Ligas que yo he querido y no he podido. Pero además, de vez en cuando, yo creo que cuando se trata de la familia, salirse, desconectarse, tomarse su tiempo libre, vale la pena. Hoy vamos a hablar, doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros, de la trombosis. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué cosas podemos hacer? Si es prevenible, si el tema hereditario o genético puede tener algún nivel de incidencia. Bueno, pero que sea el doctor René Urroz que nos responde esas inquietudes. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, seleccionamos este tema porque es muy importante y tiene trascendencias muy grandes en los seres humanos, pues nos puede incluso llevar a la muerte de manera repentina. Y vamos a hablar de los eventos agudos de las trombosis. En primer lugar, para los amigos de nuestro público, definir un poco qué es la trombosis. De manera muy sencilla, es simplemente un coágulo que bloquea la circulación en una vena. Eso es un trombo, eso es una trombosis, la formación de un coágulo en la luz de una vena. Eso va a disminuir el flujo. Y le decía, doctor, ¿y eso, la ubicación va a ser de mayor a menor riesgo, no? Sí, porque la mayor parte van a ocurrir en miembros inferiores. Claro. Cuanto más alto en los miembros inferiores ocurra, va a ser más grande el problema, va a tener mayores consecuencias porque son venas de calibres más gruesos. Claro. Cuanto más bajo pueda estar el trombo, es decir, entre la rodilla y el tobillo, las venas son de menos calibre, pero pueden obstruirse más rápido. Y ahí podemos tener también consecuencias dramáticas, ¿no? Algunas de las trombosis nos dan signos, otras no. Algunas, el primer signo, cuando el comportamiento es crónico, cuando la trombosis empezó porque en la pared del vaso se fue armando un ateroma, una calcificación interna de la vena, y sobre ella se vino formando un coágulo. Estas son de comportamiento crónico y sí pueden tener algunos signos: edema del miembro, dolor, a veces dolor intenso localizado en la zona donde está el trombo, pero el edema va a ser frecuente, y a veces dolores y sensaciones un poquito raras, parestésicas, ¿ya? Pero eso va a ser lo principal, y el paciente va a notar la diferencia de diámetro de su pierna con trombosis y la pierna normal. ¿Hay falta de sensibilidad? Por ejemplo, cuando... Bueno, eso más bien va a ocurrir en aquellas trombosis que impliquen arterias. Ok. ¿Ya? Okay. Pero estamos hablando de la enfermedad de trombosis venosa profunda. Cuando hablamos de los eventos agudos, que era el tema que queríamos tocar, porque le cuento que la trombosis hasta hace algunos años era un tema particular de los cirujanos vasculares. Desde hace algunos años para acá, el tema ya lo está implicando a otras especialidades: ginecólogos, cirujanos generales, ortopedistas. Y de todas las complicaciones agudas, a quien más nos vamos a referir es a los aspectos que tienen que ver con ortopedia. Resulta que la cirugía ortopédica es una cirugía muy agresiva, y las lesiones ortopédicas son lesiones muy agresivas para el ser humano. Por ejemplo, una fractura de fémur, una fractura de cadera, fracturas de tibia. Primero, son lesiones de alta energía. Segundo, estas fracturas son dramáticas, no implican solo el hueso, implican daño muscular, daño tisular, implican reposo y encamamiento prolongado en algunos casos, ¿ya? Entonces, esto la hace particularmente vulnerable para generar trombosis.
Nosotros debemos recordar 3 aspectos fundamentales que les cuento que fueron descritos hace más de 100 años por un patólogo alemán de apellido Virchow. Él logró armar una tríada. La tríada de Virchow dice que un trombo se va a formar cuando se reúnan al menos una o estas 3 condiciones. Daño endotelial, es decir, daño en la cubierta interna de las venas. Primero. Segundo, disminución de la velocidad circulatoria de la sangre. A eso le llamamos éstasis venosa. ¿Eso qué lo puede causar, doctor? El daño, por ejemplo, en las válvulas que permiten que la sangre vaya subiendo. Ok. Entonces, si esas válvulas se dañan, que es lo que llamamos insuficiencia venosa, son esas varices que vemos, la sangre ahí va más lento que lo que debería de ir. Y el otro factor es el aumento de la viscosidad de la sangre. Otra vez la pregunta, ¿qué lo puede causar? La deshidratación, por ejemplo. ¿Ya? Es el primer elemento que nos hace aumentar la viscosidad sanguínea. Entonces, cuando se establece esa triada, tenemos un gran riesgo de trombo. Daño endotelial. ¿En las fracturas tenemos daño endotelial? Sí. Un gran impacto que daña muchas estructuras, no solo el hueso. Son lesiones de alta energía. Daño endotelial, disminución de la velocidad sanguínea, sí, por las grandes inflamaciones y edema. Aumento de la coagulabilidad, sí, por el estímulo traumático que estamos dando. Entonces, en una persona que ha tenido fracturas o que lo sometemos a una cirugía, por ejemplo, reemplazos de rodillas, de cadera, o estamos operando un tumor en miembros inferiores, aumentamos el riesgo de formar trombos de forma aguda. No estamos hablando de la trombosis desde el punto de vista crónico, que sufren, por ejemplo, los pacientes con aterosclerosis o con otros tipos de patologías de base. Entonces, estas complicaciones agudas las estamos empezando a ver de manera muy frecuente. Por ejemplo, y yo le comentaba antes de que empezáramos el programa, el famoso síndrome del viajero. Me monto en un avión, especialmente personas mayores, pero eso no niega que puede ocurrir en un joven también. Me monto en un avión, en vuelos transatlánticos muy largos, 8, 10, 12 horas de vuelo, sentado con mis miembros en reposo, ¿ya? Y eso hace que se forme un trombo. Ese trombo es agudo. Entonces no está tan firme como el del paciente crónico. Este trombito está gelatinoso. Cuando empiezo a caminar por la circulación, se erosiona un fragmentito muy pequeño de ese trombo. Ese fragmentito pequeño se llama émbolo. Y ese émbolo empieza a viajar en el torrente sanguíneo hasta detenerse en algún lugar. ¿Dónde? Cerebro, pulmones, corazón. Suele ser mortal. Entonces esta persona va viajando en un vuelo, decíamos, de muchas horas, se baja en el aeropuerto, normal, consciente, repentinamente se desmaya y cae muerto. Una embolia cerebral, o se empieza a complicar, disfunción respiratoria, un tromboembolismo pulmonar que suele ser mortal. Claro. Ahora resulta que estamos viendo casos interesantes, y lo digo porque hace aproximadamente unas 6 semanas tuvimos uno. Muchachos jóvenes que pasan 8 o 10 horas en videojuegos y cuando se levantan hacen un evento embólico por un trombo que formaron mientras pasaban horas jugando. Doctor, en cualquiera de las condiciones que usted ha planteado, puede ser detectable a través de un examen. Yo puedo definir o detectar o identificar algunos riesgos, por ejemplo. Sí, puedo identificar riesgos. Por ejemplo, personal que se mantiene mucho tiempo sedentario, sentado o muchas horas de pie. O sentado o muchas horas de pie, yo tengo prácticamente paralizados mis músculos.
Y los músculos son el corazón de mis venas que hace circular la sangre de abajo hacia arriba. ¿El sobrepeso puede ser una condición? El sobrepeso es una condición muy importante. El aumento de triglicéridos, el aumento de colesterol, son factores de riesgo que me dicen que un paciente puede ir hacia una trombosis. Enfermedades de base, como la aterosclerosis, por ejemplo, que sé que ya hay daño endotelial en venas y en arterias. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es la deshidratación o la mala hidratación. Aumenta la viscosidad de la sangre. Hay un estudio norteamericano muy interesante que lo titularon "Hidratarte bien puede salvarte de un infarto", ¿ya? ¿Por qué? Porque pues, se aumenta la coagulabilidad de la sangre, se forman estos microcoágulos, se atora en una arterita y me hace un infarto. Claro. Entonces sí es posible ver los factores de riesgo y cuando sospechamos que hay una trombosis, sí hay exámenes que nos permiten saberlo. Pruebas de laboratorio y pruebas radiológicas. Por ejemplo, un Doppler, que es un ultrasonido de los miembros, y pruebas de laboratorio que me permiten perseguir algunos marcadores específicos de trombosis, ¿ves? Como el dímero D, por ejemplo, por mencionar uno, y que yo puedo darle seguimiento no solo al estado de la trombosis, sino a la evolución durante el tratamiento también. Doctor, muchas gracias siempre por traernos información. Yo siento que a veces pues no abordamos a plenitud temas como estos, que son temas amplios, pues, sí, y requieren detenernos en algunos temas, ¿verdad? Me gustaría que no se quedara en el tintero algo. Ajá. Que yo decía que la cirugía ortopédica es de alto riesgo para trombo. No quiero que los pacientes vayan a desarrollar un miedo a la cirugía ortopédica, no. Todos los cirujanos ortopédicos preparamos a nuestros pacientes para la cirugía. Y cuando vamos y operamos esto y sabemos que tenemos un riesgo, ponemos anticoagulantes que protejan a nuestros pacientes. Entonces, no solo existe el riesgo, existe también la manera de prevenirlo, ¿verdad? Y no hay que desarrollar miedo o temor, no me opero porque me puede dar una trombosis o un tromboembolismo y me muero. No, no es así, ¿ya? Seguimos una serie de normas en base a evidencias y a investigaciones que se han hecho en todo el mundo. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Indíqueme, por favor, si alguien está interesado en hacer alguna consulta, ¿cómo lo puede hacer? Sí, me pueden localizar fácilmente en la Policlínica Nicaragüense o llaman a mi número, pues el 888-36749, con el mayor de los gustos. Gracias nuevamente y en la próxima me invita, ¿oyó? Sí, claro. Bueno, pasamos al otro lado, ahí se encuentra Gabriel y Armando, que nos tienen mucho más. Adelante, muchachos.